Ucrania denuncia que Rusia demora deliberadamente la llegada a Zaporizhia de unos 100 civiles evacuados de la planta siderúrgica de Mariupol. Para este lunes estaba previsto que el corredor humanitario coordinado por la ONU, la Cruz Roja y funcionarios ucranianos y rusos permitiera la evacuación de más personas. Se estima que unas 100.000 de ellas siguen aún atrapadas en medio de la guerra. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. La ciudad de Zaporizhia, a unos 220 kilómetros de Mariupol, espera la llegada del convoy con los primeros civiles evacuados de la planta siderúrgica en Mariupol. Pero autoridades ucranianas denuncian que las tropas rusas estarían obstaculizando el proceso. Socios pese a la guerra en Ucrania, Alemania firma un acuerdo de cooperación de 10.000 millones de euros con India para impulsar proyectos de energía limpia. Pero la neutralidad de Delhi sobre Ucrania terminó dominando las negociaciones aquí en Berlín. Y una manifestación por el Día de los Trabajadores que termina en graves hechos de violencia en Chile. 3 heridos, entre ellos una periodista en estado grave tras ser atacados por comerciantes ambulantes aparentemente en pleno centro de Santiago. El presidente Gabriel Boric anunció una querella e investigará, dice, intensificar el control de armas a nivel nacional. Aunque las autoridades ucranianas habían informado más temprano que el plan de evacuación de civiles de Mariupol seguía pese a las dificultades, ahora denuncian que Rusia está obstaculizando la llegada de los evacuados a Zaporizhia, entre ellos niños. El plan trata de poner a salvo a civiles refugiados en la siderúrgica Azovstal. Es coordinado por Naciones Unidas y por la Cruz Roja. En Zaporizhia, bajo control ucraniano, aún están esperando la llegada de esos desplazados procedentes de Mariupol. Paralelamente, el Ministerio de Defensa de Rusia hacía públicas estas imágenes que ven, que muestran el arribo a la localidad de Bezimene de un grupo de evacuados que, según esta versión de Rusia, prefirió ser trasladado a territorio controlado por ellos. Unas 100.000 personas permanecen aún en Mariupol. Un misil ucraniano destruye en el Mar Negro un buque patrullero ruso. Las bombas continúan cayendo sobre objetivos clave en ambos bandos del conflicto. Aquí en Limán, en la región de Donetsk, a medida que avanzan los bombardeos, son cada vez más los civiles muertos y heridos. Nuestra respuesta a Rusia es: han fracasado. Ucrania sigue en pie, el gobierno sigue trabajando. Volveremos a asistir a las autoridades primero en la ciudad de Leópolis y luego en Kiev. A unos 100 kilómetros de distancia, en Mariupol, se respira cierto alivio entre los atrincherados dentro de la acería de Azovstal. Según el ejército ruso, 126 personas huyeron durante un alto al fuego. La evacuación se lleva a cabo con autobuses operados por la Cruz Roja y autos particulares. Las primeras informaciones indican que la mitad de los que escaparon huyeron a territorio controlado por Rusia, el resto a zonas bajo control de Ucrania. A la vez, diplomáticos estadounidenses regresaron a Ucrania y se instalaron en Leópolis. La delegación tiene un mensaje claro para el presidente ruso Vladimir Putin. Nuestra respuesta a Rusia es: han fracasado. Ucrania sigue en pie, el gobierno sigue trabajando. Volveremos a asistir a las autoridades primero en la ciudad de Leópolis y luego en Kiev. Así esperan, junto a los representantes de Hungría y Dinamarca, retomar sus misiones diplomáticas en la capital ucraniana. Y lo contábamos en titulares, Alemania y la India han firmado una serie de acuerdos bilaterales por los que el país del sur de Asia recibirá 10.000 millones de euros en ayudas de aquí al año 2030 para impulsar el uso de energías limpias. Los acuerdos se firmaron durante una visita a Berlín del primer ministro del país, Narendra Modi. El acuerdo se produce en un momento en el que ambas naciones se enfrentan a los desafíos globales con el ascenso de China y la guerra también de Rusia contra Ucrania. Narendra Modi y Olaf Scholz eran todos sonrisas durante el encuentro en Berlín en el que firmaron un histórico acuerdo comercial. Alemania aportará 10.000 millones de euros a la cooperación bilateral en el cambio climático y el desarrollo de energías renovables en India.
A raíz de la importancia que tendrá la India económicamente y por su expansión demográfica, está claro que es un actor clave en la lucha por la protección del clima. Esto es importante para la cooperación que estamos desarrollando y me alegro de que hayamos podido llegar a estos acuerdos, en concreto los que acabamos de firmar. La guerra en Ucrania ha empañado los lazos entre Europa e India. El aumento de las importaciones de petróleo ruso ha podido templar las críticas de Delhi a la invasión ucraniana, aunque Modi se muestra dispuesto al diálogo. Ninguna parte puede salir victoriosa en esta guerra, todos sufrirán pérdidas. Así que estamos a favor de la paz. Scholz fue mucho más lejos. Dijo que Rusia ha violado las leyes internacionales de forma desmedida, pero quiso dejar claro que Alemania e India están del mismo lado en lo tocante a la soberanía nacional. Coincidimos en que las fronteras no se pueden mover por la fuerza y que su inviolabilidad, la integridad y la soberanía de las naciones debe estar fuera de toda duda. Hablamos detenidamente de que unidos podemos lograr un futuro mejor, no declarando guerras, sino posibilitando el desarrollo económico y común. Ambos líderes abandonaron la rueda de prensa sin responder a ninguna pregunta. Modi continuará en Dinamarca su gira por Europa. Y en medio de esto también Alemania avanza a paso firme sobre el tema del embargo del petróleo ruso, también del gas. Daniel Blumenkrantz, mi colega, tiene todos los detalles. Andrés, bienvenido. Bienvenido, gracias. Así es, Jenny, aquí en Alemania el cambio de la matriz energética europea ha tenido luz verde y al igual que con el envío de armamento pesado a Ucrania se estaba esperando una señal fuerte de Alemania en este sentido y fue finalmente la ministra de Exteriores alemana quien anunció que su país está dispuesto a apoyar activamente un embargo total a las importaciones de petróleo ruso como parte de un nuevo paquete de sanciones. Una medida a la que el Ejecutivo de Berlín hasta ahora se resistía. Pero con este cambio de postura, los miembros del bloque europeo están más cerca de poner fin a las importaciones fósiles desde Rusia. Después de más de 2 meses de guerra, solo se han aprobado hasta ahora sanciones concretas contra el carbón. Alemania es uno de los países más dependientes del petróleo y del gas rusos. Berlín ha advertido que los embargos de combustible totales pueden tener como efecto una subida generalizada de los precios. Escuchemos efectivamente cuáles fueron las palabras de la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock. Estamos defendiendo en el seno de la Unión Europea el abandono del petróleo ruso en el marco del 6º paquete de sanciones del bloque. Lo haremos de tal modo que sea posible mantener esta medida durante los próximos años. Las sanciones se van a mantener hasta que se cumpla el derecho internacional en todos los sentidos. Eso significa hasta que las tropas rusas se retiren de Ucrania. El costo económico de renunciar al petróleo va a ser alto para Europa y especialmente para Alemania. La Unión Europea importa de Rusia más de una cuarta parte del petróleo que consume, pero el gobierno alemán parece pensar que ya hay suficientes alternativas para dar este paso. Curiosamente, no lo ve así el principal aliado de Europa en esta contienda, que es Estados Unidos, y allí mismo nos vamos para hablar con nuestra corresponsal financiera en la Bolsa de Nueva York, Ana Nieto. Ana, bueno, cuéntanos en principio cómo es que están viendo esta medida, este posible embargo al petróleo ruso en Europa, ahí en Estados Unidos. Sobre esta situación hay conversaciones constantes entre Washington y Europa. En Washington se teme que las consecuencias puedan ser bastante drásticas para Europa. Primero, que también suba el precio del crudo en todo el mundo y eso afecte también a Estados Unidos vía inflación, algo que no se le da la bienvenida. Pero sobre todo piensan que si se produce esta medida es posible que quien termine pagando la mayor factura sea Europa vía la subida de precios, vía los problemas de tener petróleo por otras vías y sobre todo que Moscú no lo note, precisamente porque si se suben los precios, aunque baje las ventas a Europa, puede seguir teniendo unos mayores ingresos directamente porque están los precios más altos, no porque venda más. Eso es una de las consecuencias no deseadas de estas sanciones. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional ya avisó en sus reuniones de primavera que
pensaba que si esta situación se daba, la desaceleración económica en Europa podría ser severa y podrían los productores de Estados Unidos tomar el relevo y producir más para vender más a Europa. No está claro. Primero, ellos no están produciendo muchísimo más porque necesitan mucha más inversión, que no están seguros de querer comprometer, necesitan una mano de obra que no tienen, necesitan unas materias primas como la arena para producir el petróleo, que no hay demasiada, y además saben que la apuesta de futuro no es por la energía fósil, sino por las energías alternativas. No quieren apostar mucho más dinero. Ana, empezamos una semana clave para los mercados. Este lunes se relamían las heridas de la semana pasada, pero cerrando en rojo y ahora a la expectativa de anuncios importantes. Cuéntanos por qué esta semana es tan crucial para unos mercados tan deprimidos y para la economía en general. Esta semana es crucial porque esta es la semana en la que se reúne de nuevo la Reserva Federal, el martes y el miércoles. El miércoles se espera que suba la Reserva Federal medio punto los tipos de interés. Eso ya se sabe, eso no es noticia. Lo que todo el mundo quiere ver, y estamos muy atentos, es al comunicado de la Reserva Federal. Que nos digan cómo ven la economía, que nos digan cómo ven el futuro, cuántas posibles subidas de tipos de interés puede haber en el futuro y hasta cuándo van a empezar a rebajar el balance que tienen en la Reserva Federal. Ellos tienen 9 billones con B de bonos del Tesoro, sobre todo, que van a empezar a vender, acabando con la liquidez con la que proveyeron al mercado durante la pandemia para sostener la economía. En el campo de la economía real, sin embargo, las cosas no parecen estar tan mal como se percibe aquí en estos mercados. El viernes conoceremos cuál es el dato del desempleo de abril y las previsiones es que se hayan creado hasta 400.000 empleos nuevos, un neto de 400.000 empleos, que la tasa de desempleo quede en el 3,5%, y si esto es así, si se cumple, es posible que se mantenga el consumo, que es el motor de la economía de Estados Unidos, y se disipen los temores a una recesión. Ana Nieto, Nueva York, de todas estas noticias estaremos pendientes hasta el viernes con tu ayuda. Hasta la próxima. Más información inmediatamente con Jenny Pérez. Muchas gracias, Andrés. Vamos inmediatamente a Chile para conocer allí que la periodista Francisca Sandoval, herida de bala durante las marchas por la conmemoración del Día del Trabajador, continúa en riesgo vital. Fue una de las 3 personas heridas tras un ataque aparentemente por parte de comerciantes ambulantes contra una de las marchas en pleno centro de Santiago. Y la policía chilena ha detenido a 2 sospechosos. El gobierno anunció de cualquier manera una investigación interna en el cuerpo de carabineros luego de difundirse imágenes donde los agresores interactúan o parecen interactuar con efectivos cerca de un carro policial. El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó los hechos y anunció, entre otras medidas, una querella judicial contra quienes resulten responsables. Y una violencia que encuentra a Chile en medio de un amplio debate por la seguridad interna, por su futuro político, con un gobierno además a poco de estrenarse, o de haberse estrenado, para decirlo propiamente. Ampliamos con quien ven, con Mauricio Bustamante, mi colega desde Chile, Santiago. Mauricio, saludos. Hemos conocido que uno de los heridos, la periodista independiente, está en estado grave. ¿Qué más nos puede contar sobre su estado y de las medidas anunciadas también por el presidente Boric, entre ellas una mayor control de armas? Hola Jenny, muy buenas tardes, buenas noches allá en Europa. Francisca Sandoval, de solo 30 años, con una hija de 5 años, se encuentra en condición extremadamente grave, según el último reporte médico. Ella es una periodista que actúa de manera libre, freelance, para un canal comunitario de la población en La Victoria, y es una de las personas que resultaron ayer heridas a bala en medio de una jornada que había sido en general muy pacífica. De hecho, el gobierno del presidente Gabriel Boric, que cumple 50 días en el mando, había participado de esta manifestación a través de su ministra de Trabajo. El propio presidente había estado el día sábado en la Central Unitaria de Trabajadores, los convocantes a esta movilización, pero lamentablemente al final de todo esto, en una marcha aparte, en uno de los principales ejes viales de Santiago, como es la Alameda, hubo manifestaciones. Algunos de los que estaban allí marchando se enfrentaron con un grupo de comerciantes, y de entre los comerciantes hubo personas de civil que dispararon a la multitud, resultando Francisca gravemente herida y otras 3 personas también lesionadas. Ahora, el presidente habló anoche en una entrevista en la televisión pública y nuevamente hoy día lunes ya ha condenado los hechos y ha anunciado no solo las investigaciones pertinentes, hay 2 personas ya detenidas con arresto domiciliario,
sino que también endurecer el control de armas. Ante ello, desde el anterior gobierno, autoridades del gobierno de Sebastián Piñera han reprochado a las actuales autoridades que ellos, cuando fueron diputados, el propio Boris, también el actual ministro Jackson, habían votado en contra de un fortalecimiento, de un endurecimiento de la ley de armas. Y en ese debate político se está hoy día cuando la situación de seguridad sigue siendo uno de los temas más preocupantes para la ciudadanía. Mauricio, te estamos escuchando con algunos problemas, sin embargo avanzamos. Por un lado se investiga por qué hacen armas, digamos, en poder de comerciantes ambulantes, y por otro también esa posible implicación de algunos funcionarios de Carabineros en los hechos. Pero mientras se aclara aquello, ¿cómo está enfrentando el gobierno uno de sus mayores desafíos, que es el aumento de la criminalidad en Chile? Bueno, justamente por la vía legal, a través de iniciativas legales, porque no es solo la delincuencia callejera, son también los problemas que siguen existiendo en el sur de Chile, de la Araucanía, con nuevos ataques a camiones y también disturbios en los últimos días entre estudiantes. Son todos estos hechos en forma simultánea que transforman justamente el tema de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública, en una de las principales preocupaciones de la gente a través de las encuestas y también del gobierno, que pretende a través de iniciativas legales y, por supuesto, la acción de los tribunales, lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante con el control del orden público. Esperemos que la situación se calme y se aclare. Mauricio Bustamante, siempre un gusto hablar contigo. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Y de Chile a Colombia, porque el candidato a la presidencia del país, Gustavo Petro, denunció este lunes que se había preparado un atentado para acabar con su vida. Así lo expresó en un comunicado en el que anunció la suspensión de los actos de campaña que tenía previstos el 3 y 4 de mayo en los departamentos del llamado Eje Cafetero en el centro del país. Según el líder de la coalición izquierdista Pacto Histórico, la organización paramilitar La Cordillera es la que se encuentra detrás de esta tentativa de asesinato. De acuerdo con las encuestas, Petro es el favorito para la primera vuelta de las presidenciales el próximo 29 de mayo. Un grupo de madres centroamericanas cruzó la frontera sur de México para buscar a sus hijas e hijos perdidos en la travesía hacia los Estados Unidos. Les perdieron el rastro en México, por eso exigen a las autoridades mexicanas que respondan por las desapariciones. Y buscan con razón, al menos 2.000 migrantes están desaparecidos en territorio mexicano, según un informe de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Portan fotografías de sus familiares desaparecidos. Un grupo integrado por 37 mujeres y 8 hombres llegó a México con el propósito de encontrar a sus seres queridos desaparecidos en el intento de llegar a Estados Unidos. El nombre de mi hijo es Rafael Alberto Rolling y una vez más estoy aquí buscándolo. A mí no me importa el tiempo que ha transcurrido. Para mí el tiempo se ha detenido. Para mí, pues, que mi hijo, desde que salió de la casa, pues yo guardo la esperanza y la fe de que lo voy a encontrar, y conociendo todos los peligros a los que se enfrentan, pues no importa cómo es que... El caso de Rafael no es uno aislado. Al menos 2.000 migrantes están desaparecidos en territorio mexicano, según los reportes hechos por sus familiares, y así lo subraya un informe de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Angustiados, los familiares piden ayuda. Que nos apoyen a hacer las búsquedas, que busquen ellos también, donde nosotros les dejamos pistas, donde nos dan esas pistas donde están nuestros familiares, que ellos hagan el favor de moverse a buscar a cada uno de los familiares que están desaparecidos, que son centenares. Bajo el lema Nunca nos hemos ido, los familiares recorrerán varias ciudades del país norteamericano durante 10 días hasta llegar el próximo 10 de mayo, el Día de la Madre, a la capital mexicana. Su objetivo es recibir más información acerca del paradero de sus seres queridos. La esperanza de encontrarlos con vida no desfallece. Las madres continúan con su fe, con la esperanza de poder encontrar a sus hijos y a sus hijas. Entendemos que la situación es muy difícil en México. Tenemos una crisis también de negación de las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes. Eso se ha agudizado como tal. Esperamos que el gobierno pueda recapacitar y sobre todo que garantice y respete los derechos humanos de las personas migrantes. Es una situación que se ha visto que las políticas migratorias mal implementadas
y sobre todo cuando tiene tintes de militarización no ayudan ni abonan en nada absolutamente. Un llamado desesperado a las autoridades de un país impregnado en violencia. Desde 2006, México registró más de 300.000 asesinatos, 33.000 solo el año pasado. La libertad de prensa, un bien valioso y muy amenazado en estos tiempos. Y la periodista mexicana Anabel Hernández se ha enfrentado a los poderosos de su país. Hernández lleva más de 20 años investigando el narcotráfico y la corrupción en México y escribiendo artículos y libros sobre el tema. Un trabajo que le valió el exilio. Y la nueva serie de Deutsche Welle, Guardianes de la Verdad, es presentada por el periodista turco Can Dündar y se estrena con la periodista mexicana como invitada. Dündar, como Hernández, tuvo que abandonar su país y desde que se autoexilió en Alemania ha intentado defender a su país entre la autocracia de Recep Tayyip Erdogan y nunca ha cesado de pronunciarse por la libertad y la verdad. Ambos buscan la difícil respuesta a esta pregunta: ¿qué significa no sentirse seguro en su propio país? Y queremos confrontar esa pregunta tan difícil con la anfitriona de la primera parte de esta serie nueva de Deutsche Welle. Está aquí en el estudio y tengo realmente el privilegio de saludarte, Anabel Hernández. Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí. Bienvenida. Guardianes de la Verdad, ¿qué deben esperar nuestros televidentes esta primera nueva serie, tu primera entrevista? La idea es poder concientizar a la sociedad del verdadero valor, del valor profundo de la libertad de prensa y del valor histórico, del papel histórico que están jugando periodistas en todo el mundo. Lo estamos viendo ahora con lo de Ucrania. Si no hubiera información verdadera, si no hubieran ojos y oídos que están viendo y reporteando la verdad y difundiéndola en el momento oportuno, ¿verdad? La información auténtica, la gente no sabría lo que pasa ahí. Lo mismo ocurre en México y muchas otras partes del mundo donde se viven guerras de diferente tipo, donde la gente necesita estar informada. Eso también a un precio íntimo, propio, muy alto, ¿no? Y lo pregunto también pensando, según Reporteros Sin Fronteras, nunca la libertad de prensa había estado tan amenazada en el mundo, y esto cuenta tanto a las autocracias como a los gobiernos democráticamente electos, supuestamente, como lo mencionas. Y quiero hablar de tu país, de México, un país que no está en guerra, no en una guerra convencional por lo menos, y sin embargo donde más periodistas mueren en el mundo. ¿Por qué ha empeorado el panorama con el actual presidente, AMLO? Bueno, estamos hablando de un país donde hay un sistema criminal, donde las autoridades, me refiero a gobernantes, policías, militares, están coludidos en una amplia mayoría con el crimen organizado. El único factor que no está coludido con esto, porque también los jueces, magistrados, procuradores, todo es un sistema criminal. El único factor que no está involucrado en esta convivencia criminal somos los periodistas. Muchas veces, por desgracia, somos los periodistas en México quienes tenemos que hacer la tarea de un ministerio público. Resolvemos las masacres, resolvemos las desapariciones a través de nuestro periodismo de investigación. Y es por eso que tanto el gobierno como el crimen organizado quieren silenciarnos. Particularmente el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el más mortífero contra los periodistas en México, porque es un gobierno muy violento. Todos los días nos fusila virtualmente en sus conferencias de prensa. ¿Cuál es la relación de los periodistas mexicanos con el poder político? Porque esa es la constante del presidente AMLO para hacer esos ataques a los periodistas mexicanos. Es correcto. El presidente utiliza esta conferencia de prensa, utiliza su popularidad en la población para poder influir y estar calificando qué información le gusta y qué no. Por supuesto, toda la información que no le gusta es la información de periodismo de investigación que ha demostrado la violación grave a derechos humanos durante su gobierno, la colusión del narcotráfico con algunos integrantes de su partido político y los fracasos de programas sociales del gobierno. ¿Qué tiene que suceder para que tú vuelvas algún día a México? Mi problema es muy particular. Por supuesto, es solo un pequeño ejemplo de lo que viven los periodistas en México. Por eso creo que es importante que la gente pueda concientizarse de esta situación y ver lo que pasa en México. Lo que debería de pasar, en primer lugar, es que baje la demanda de droga que hay en el mundo. Aunque parezca un problema muy local en México, esta disputa entre los carteles de la droga es por la presión que hacen los consumidores, por el gran negocio que representa llevar esta droga a diferentes partes del mundo. Si la Unión Europea, si Estados Unidos, si América Latina, si Asia consumieran menos droga, el país
esta lucha violenta entre los carteles de la droga sería menor. Entre menos demanda hubiera, menos hambre de negocio tendrían estas organizaciones criminales. Más allá de México, pensemos en El Salvador, pensemos en Centroamérica, en Sudamérica, donde la libertad de expresión está en retroceso en todas partes, y también lo vemos con esta guerra informativa de la verdad, la mentira, en medio de una guerra que ha afectado a todo el mundo. ¿Cuáles son los principales enemigos de la verdad hoy día? ¿Cómo se lucha por la verdad con toda la polarización que hay? Bueno, los principales enemigos en México son el narcotráfico, es el poder legislativo, es el poder ejecutivo, es el poder judicial y, por desgracia, un poco a veces las propias redes sociales, la propia falta de entendimiento de la población para distinguir qué es una información verdadera y qué es una información falsa, ¿no? Hay un discurso oficial que promueve el crimen organizado y el gobierno, los dos juntos, para tratar de inventar historias falsas a la sociedad y ocultar sus crímenes. Y es por eso que el periodismo de investigación en México se ha vuelto tan riesgoso hacerlo. Anabela Hernández, se nos acabó el tiempo. Un placer hablar contigo y esperando ese primer capítulo de la serie Guardianes de la Verdad. Véanos. Hasta pronto. Gracias. Y ya son miles las personas que han tenido que ser evacuadas en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, debido al avance de los incendios forestales. Los fuegos que se concentran en el norte del estado han calcinado hasta ahora un área equivalente a la mitad de Nueva York. La expansión de las llamas se ha visto favorecida por la sequía y los fuertes vientos, dificultando las labores de los bomberos. Las autoridades son pesimistas y consideran que los incendios podrían seguir creciendo. Y al finalizar, la Federación Internacional de Fútbol ha suspendido a Rusia de toda competición internacional. La selección femenina no podrá entonces participar en la Eurocopa ni en el Mundial del año 2023. La Federación Rusa ya había sido excluida del Mundial Masculino de Qatar. Y por su parte, la UEFA, que dirige el fútbol europeo, también ha anunciado que los clubes rusos no podrán participar en ninguna de las competiciones la próxima temporada. Además, la UEFA ha vetado a cualquier candidatura de Rusia para albergar futuros campeonatos europeos. Así nos vamos. Muchas gracias por su sintonía y su confianza. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle para ustedes en directo desde Berlín. Hasta pronto.